Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 6 de nuestro curso de matemática, razonamiento lógico matemático. Estábamos viendo en la lección anterior las técnicas o métodos con que cuentan los matemáticos para demostrar teoremas. Recuerde que los teoremas o proposiciones son uno de los 4 bloques de construcción para las matemáticas. De hecho, los teoremas o proposiciones forman el grueso de las matemáticas. Hay más teoremas que axiomas, postulados o definiciones. Y es muy importante entonces aprender cómo es que los matemáticos demuestran esos teoremas para poder construir y seguir adelantando el estudio de las matemáticas, ¿verdad? Ya habíamos visto varias técnicas de cómo demostrar teoremas. Estábamos en esta que se llamaba el método de la prueba de existencia. Y les había dado esta información, que en matemáticas hay muchos teoremas que alegan la existencia de algún ente, de alguna cosa. Un animal, una persona, un número, una figura geométrica. Y entonces en estos se plantea dicha existencia más unas características, propiedades o cualidades que posee dicho ente. O sea, generalmente los teoremas de existencia dicen, existe tal ente de manera que tiene estas propiedades, cualidades o características. ¿Ok? Bueno, pues el matemático hace uso de 2 técnicas para demostrar ese tipo de teorema. Usa una de 2 técnicas, ¿verdad? Primero está la presentación. En la presentación, el matemático propone el ente. Dice, mira, el ente es este. Y presenta el ente. Y entonces procede a verificar que ese ente que él propone cumple con las características o las cualidades o las propiedades indicadas en el teorema. El segundo proceso que tiene a disposición el matemático para probar un tipo de teorema de existencia es lo que se llama la construcción. En esta, en vez de presentar el ente y ver que cumple con las características, hace uso de las características para generar el posible ente hasta que lo encuentra, ¿verdad? Puede hacer varios intentos hasta que encuentre el ente, ¿ok? Ahí sí que es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, mire, este teorema que les voy a proponer de existencia dice, pruebe que existe un animal cuya cabeza contiene las siguientes partes, que son estas partes, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a separarlas por comitas, ¿verdad? Por coma, 2, 3, 4 y 5, punto. Y ahí termina el teorema, ¿verdad? Bien, fíjese que en ese teorema de existencia, ¿cuál es el ente? Un animal. ¿Y cuáles son las características, propiedades o cualidades? Que la cabeza contiene esas 5 partes. ¿Ve? ¿Se fija? Fíjense cómo dice ahí, que el teorema de existencia propone la existencia de un ente, en este caso un animal, y entonces procede a decir unas características. ¿Cuáles son las características de ese animal que este teorema alega que existe? Que su cabeza contiene las siguientes 5 partes. ¿Ok? Bueno, pues ¿cómo procede el matemático para probar ese teorema de existencia? El teorema de existencia porque alega que existe algo, ¿se fija? Por presentación. Pues él mira las características y dice, a mí se me parece, si yo organizo bien esas características, me parece que el animal que se propone es este. Esta es la forma, la silueta de la cabeza. Esta es una de sus orejas. Esta es la otra oreja. Estos son los ojos, pues los pongo así. Y esta es la nariz. Y él mira y dice, ah, claro que sí. El ente, el animal que el teorema dice que existe, es un cerdo. Y ya terminó la demostración, ¿ves? Presentó un animal con su cabeza, ¿verdad? La cabeza de un animal. Y verifica que cumple con las características. Mire, esta es la oreja, estos son los ojos, esta es la forma de la cabeza, esta es la otra oreja y esta es la nariz. ¿Se fija? Presenta el animal y entonces verifica que las 5 características que daba el teorema están presentes en el animal que él propuso, ¿ves? Están en el ente. Si no es por ese método, porque a lo mejor no se le ocurre, ¿verdad? De mirar las características, no se le ocurre cuál puede ser el ente, el animal en este caso, pues entonces intenta presentar o construir el animal la cabeza del animal usando esas características, ¿verdad? Por ejemplo, él puede decir, bueno, para mí claramente, dice el matemático, esto debe ser la forma de la cabeza, muy bien. Esto puede ser una pollinita que tenga el animal. Esto, bueno, vamos a ponerlas por aquí a ver qué pasa. Esto, pues eso podría ser una chivita que tiene el animal.
Y esto, bueno, vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Y dice contra. Mire eso que presentó, que él construyó. Y dice, a mí eso no se me parece a la cabeza de ningún animal. Así es que esa no es la forma en que debe estar esa cabeza de ese animal que el teorema dice que existe. Y hace un segundo intento. Dice, bueno, nuevamente pienso que esto es la forma de la cabeza, ¿verdad? Ajá. Y esto, bueno, pues vas a ponerlas por aquí, en otra posición, ¿verdad? Con otra orientación esto, vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? ¿Qué será esto? Bueno, él dice, bueno, pues a lo mejor es un mechón de pelo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues se le ocurre, dice, bueno, pues otra vez vamos a tratar con una barbita aquí, ¿verdad? Una chivita. Mira eso y dice, bueno, esa cabeza, eso supuestamente una cabeza, tiene las 5 características, pero no se me parece a ningún animal. Todavía no he encontrado el ente, el animal, cuya cabeza tiene esas 5 características. Y sigue intentando. Y luego dice, bueno, a lo mejor, vamos a ver. Ajá. Nuevamente dice, eso debe ser la forma, la silueta de la cabeza. Entonces dice esto, pues mira, eso pudiera ser una oreja. Y por acá hay otra cosa que parece una oreja. Y esto, pues mira, son 2 boquetitos, pues pueden ser los ojos, vamos a ponerlos así, ¿verdad? Que los ojos son horizontales. Y eso, pues eso pudiera ser la nariz, para ver qué pasa. Mira, ahora sí, eso es un cerdo. ¿Okay? Y encontró el ente, ¿verdad? El animal, cuya existencia alega el teorema con las 5 características. Usó las características, ¿ves? Él fue usando esas partes de la cabeza, que son las características que le da el teorema de existencia para construir el ente, el animal. ¿Se fijan? Así que fíjense cuáles son es la diferencia de los 2 procesos que tiene. El de presentación, él se sospecha cuál es el ente, lo presenta y entonces procede a decir, mira, es un cerdo y mira, esta es una oreja, estos son los ojos, esta es la forma de la cabeza, esta es la otra oreja y esa es la nariz. Verifica que ese animal que él presenta cumple con las características que dice el teorema. Si no, dice, bueno, pues voy a usar las características y empieza a tantear, ¿verdad? Hasta que da con el animal cuya cabeza tiene esas partes, ¿se fija? Y termina la demostración, ¿ves? Un cerdo, se acabó. Así es que ya usted verá ejemplos que vamos a ver durante el semestre, en donde vamos a ver teoremas de existencia en que se pueden probar de una manera o de la otra, ¿ok? Fíjese en este otro método de demostración, que tiene que ver mucho con esta técnica de demostración de existencia. Porque fíjese cómo dice esto: el método de demostración de existencia única. Método de demostración de existencia única. Fíjense que nuevamente nos habla de existencia, o sea que son teoremas que alegan la existencia de un ente con ciertas características. O sea, para esta situación es para también teoremas de existencia, que ya sabemos que presenta el ente que supuestamente existe con tales características. Pero además, el teorema alega que eso que existe, ese ente que existe con esas características es único. ¿Okay? Muchos teoremas de existencia además alegan que el supuesto ente que existe con ciertas características propiedades o cualidades es único. O sea que no hay 2 entes que tengan esas mismas características, ¿ok? Bien.
Entonces, ¿cómo se procede para demostrar que ese ente, una vez encuentra el matemático el ente con las características indicadas en el teorema, cómo él demuestra que es único? Pues hace lo que se llama una demostración de unicidad. ¿Okay? Para realizar la prueba de unicidad, o sea, para demostrar que el ente que él muestra que es único, que existe con las características dadas en el teorema, es único, no hay otro ente que tenga esas mismas características, supone que hay un segundo ente con esas mismas características. Entonces, nuevamente, argumenta válidamente, donde ponemos otra vez eso entre comillas porque todavía no hemos definido qué es eso de argumentar válidamente, hasta encontrar que ambos entes son una misma cosa. O sea, el matemático dice, vamos a suponer que hay otro. Yo quiero demostrar que es único, vamos a suponer que hay otro. Y entonces empieza a argumentar. Y en algún momento dice, bueno, pues esta otra cosa que yo supongo que existe, igual que el teorema dice que existe, es el mismo que el teorema dice que existe. No hay nada más que uno, es el mismo, ¿ves? Y ya usted verá cómo es que eso funciona con ejemplos que vamos a ver luego en el curso. ¿Okay? Bien, por ejemplo, mire, fíjese que este teorema de existencia que yo les di aquí, que dice, pruebe que existe un animal cuya cabeza contiene las siguientes partes, y le da las 5 características, ¿verdad?, de la cabeza de ese animal. Si yo hubiese querido decir que ese teorema era de unicidad, o sea, que es de existencia única, había dicho, pruebe que existe un único animal cuya cabeza contiene las siguientes partes. Y estaría cometiendo un error. Porque mire, este teorema, que es de existencia, existe un animal cuya cabeza tiene esas 5 partes, no puede ser de unicidad porque hay otro animal cuya cabeza tiene esas mismas partes también. No sé si usted conoce, además del cerdo, al jabalí. El jabalí es como un cerdo y las cabezas, las caras son muy parecidas. Tiene esas 5 partes, ¿ok? Tiene los ojos así, tiene la nariz en esa forma, tiene las orejas más o menos en esa forma y la forma de la cabeza pues es casi la misma para todos los animales, ¿verdad? Una cosa redonda, mira la mía. Y entonces, pero sin embargo, el jabalí, además de tener esas 5 partes, tiene 2 colmillos que le sobresalen de la boca. Así es que fíjense que había otro animal cuya cabeza tenía esas 5 partes, pero también además tenía unos colmillos. Se fija, así que no podía dejar este teorema sin añadir esos colmillos para que entonces sí fuera único, ¿verdad? Porque entonces el que era el jabalí. Tenía no 5 partes, sino 6 partes. Estas 5 más unos colmillos, de hecho 7. Si pongo, ¿verdad?, un colmillo como una de las partes y el otro colmillo como otra de las partes, ¿ves? En ese caso tal vez yo podría decir, hay un animal único cuya cabeza contiene estas 7 partes. Las 5 que les di aquí, más los 2 colmillos, ¿ves? Pero como nada más le di esas 5 partes, pues encontré el cerdo. Pero el colmillo, pero el jabalí también tiene esas mismas partes, más esos 2 colmillos que le sobresalen de la boca, ¿ok? Así que el ejemplo que les voy a dar aquí es, vea que el teorema de existencia en el ejemplo anterior no puede ser de existencia única.
no puede ser de existencia única. Pues, además del cerdo, hay otro animal, el jabalí, cuya cabeza contiene esas mismas 5 partes, además de un par de colmillos que le sobresale de la boca. ¿Ven? Por eso es que ese teorema de existencia que le di de ejemplo anterior no dice existe un único animal cuya cabeza contiene las siguientes 5 partes, porque hay otro animal, el jabalí, cuya cabeza también tiene esas 5 partes, además de 2 colmillos. ¿Okay? Así es que ahí tiene, ¿verdad? Esto de existencia única y cómo es que funciona, cómo es que se realiza la prueba de unicidad. De eso veremos ejemplos, no bastante, ¿verdad? Pero unos cuantos ejemplos veremos a lo largo del curso. ¿Okay? Teoremas de existencia única. Y los probaremos. Bien, vamos a ver esta otra situación. Dice, esto no es un método, sino una situación muy especial, que dice, desprueba por medio de un contraejemplo. Desprueba por medio de un contraejemplo. ¿Ok? ¿Qué es eso? Fíjense que no es una prueba, es una desprueba. Bien. En la primera clase, cuando hablamos de los teoremas o proposiciones, dijimos que si usted tiene un enunciado, ¿verdad?, una alegación que no se puede aceptar como cierta, hay que demostrar que es cierta. Y una vez se demuestre que es cierta, entonces ese enunciado es un teorema o proposición. Mientras no se encuentre cómo probar esa alegación, que usted no puede aceptar como cierta porque no es obviamente cierta, pero tampoco encuentra una situación en donde esa alegación no se cumple, se dice que se tiene una conjetura. ¿Okay? Una conjetura. Así que vamos a empezar recordando eso. Recuerde que mientras no se pueda demostrar una alegación no obvia, ¿verdad? Que hay que demostrarla. Si no es obvia, hay que demostrarla. Si no, usted no la puede aceptar sin discusión. No lo puede aceptar como un axioma. Demostrar una alegación no obvia ¿verdad? Para que se convierta en un teorema o proposición, y mientras no se encuentre una instancia en donde esa alegación no se cumple, se dice que tenemos una conjetura.
Se dice que tenemos una conjetura, ¿ok? Bien. Bien. Ahora, si ocurre, ¿verdad? Han habido unas conjeturas muy importantes que las vamos se las voy a mencionar aquí para que ustedes busquen información sobre ellas, ¿verdad? Ahora, puede ocurrir que a la larga, después de mucho tiempo en donde los matemáticos están tratando de demostrar que algo que se alegue es cierto, pero no encuentran la demostración y tampoco encuentran una instancia en donde no funciona. O sea, no pueden decir no es cierta porque mira, aquí no funciona eso que se alega en esa afirmación, ¿verdad? En ese enunciado. Pues se dice que se tiene una conjetura. Puede ocurrir que en algún momento aparezca un caso en donde no funciona esa afirmación, ¿ves? Y entonces, pues entonces la afirmación no era cierta, no se puede convertir en un teorema porque encontramos un caso en donde no funciona. Pues entonces la conjetura no pasa a ser un teorema, sino que sencillamente se olvida. Eso no era cierto, ¿ves? Han habido muchas conjeturas que a pesar de que resultan ser falsas, ¿verdad? O sea, no se pudo probar, se encontró un caso en donde no funcionaba, han ayudado mucho a las matemáticas, porque en la búsqueda de la demostración de esas conjeturas se han hecho muchos descubrimientos relacionados a las matemáticas muy importantes, ¿ok? Bien. Hay unas conjeturas que todavía no se han podido probar y tampoco se ha encontrado un caso en donde no funcione. Dicho sea de paso, cuando se encuentra un caso en donde no funcione, ese caso se llama un contraejemplo y entonces la conjetura queda desprobada, ¿ok? Bien, así que vamos a indicar por qué es eso de la desprobada por un contraejemplo. Si en algún momento se encuentra un caso en donde la conjetura no funciona, o sea que no es cierta, se dice que se desprobó con un contraejemplo. Se desprobó esa conjetura con un contraejemplo y se pasa esa conjetura al olvido, a no ser, como les repito, que haya contribuido a el descubrimiento de muchas cosas en las matemáticas, que algunas veces ha pasado, ¿okay? Bien, pues eso es lo que quiere decir desprobar con un contraejemplo, que una conjetura que no se podía probar y no se podía probar, pero no se encontraba una instancia en donde no funcionara. De momento se encuentra así un caso en donde no funciona, pues eso quiere decir que se desprobó la conjetura por medio de un contraejemplo, y el contraejemplo es la instancia en donde no funciona, ¿ok? Bien, vamos a poner aquí para declararles que es el contraejemplo, la instancia en donde no funciona. Con la que no se cumple, ¿ok? Lo que dice esa conjetura. Bueno, de ejemplos de estos no le voy a dar nada más que 3 ejemplos de 3 conjeturas famosas. 2 de ellas ya se probaron y la tercera todavía está vigente. No se ha podido probar, pero tampoco se ha encontrado un caso en donde no funcione. Y son los siguientes. Anótenlas por ahí. Tres ejemplos de conjeturas famosas, ¿okay? Está lo que se llama el problema de los 4 colores. Se lo pongo como primer ejemplo porque esa usted puede buscar información sobre ella y lo va a entender. Es sencillísima, ¿ok? El problema de los 4 colores. Los invito a buscar información en la internet sobre el problema de los 4 colores.
qué dice y cómo se demostró. Muy interesante, ¿ok? Y lo pueden entender fácilmente porque no se requiere mucho conocimiento matemático, a pesar de que es un problema de matemáticas, ¿ok? La segunda conjetura, dicho sea de paso, como les dije, es una conjetura que estuvo por mucho tiempo y se probó, ¿ok? Y es interesante ver qué es lo que dice y cómo se probó. El segundo ejemplo, la segunda conjetura es lo que se llama el último teorema de Fermat. ¿Sí? El último teorema de Fermat. Se le llamó así desde un principio un teorema, a pesar de que no se encontraba la demostración. Quiero que lo lean también en internet después que termine el curso, porque para entenderlo a cabalidad hay que entender algunas cosas de matemáticas que vamos a cubrir en el curso, ¿ok? Muy famoso, ya es un teorema de hecho, a pesar de que por más de 300 años estuvo sin poderse probar, se le llama el último teorema de Fermat. Y ya verán ustedes también cuando busquen la información por qué se llama el último teorema de Fermat, aunque no se había podido probar. Se probó de hecho en los años 90 del siglo pasado, o sea, hace como 20, 30, 25 años atrás, ¿ok? Por un matemático inglés, cuya historia también es muy interesante. Que quiero que ustedes busquen, después que termine el curso pueden buscar la información sobre esta y sobre la tercera, que sigue siendo una conjetura, todavía no se ha podido probar que es cierta, pero tampoco se ha encontrado un contraejemplo. La tercera conjetura es lo que se llama la conjetura, así mismo, de Goldbach. La conjetura de Goldbach sigue siendo una conjetura hoy en día, no se ha podido probar. Es un problema, lo que se llama abierto en las matemáticas, pero no se ha conseguido un contraejemplo para desprobarla, ¿ok? Esas tres conjeturas son famosas, estas dos ya se convirtieron en teoremas. Pueden leer ya sobre estas, porque esas no se requieren casi virtualmente ningún conocimiento matemático. Estas dos requieren conocimiento matemático, que lo vamos a tener precisamente cuando terminemos este curso. Ya tendrán el conocimiento necesario para usted entender qué es lo que decían. Claro, para hacer la prueba, pues no tienen las herramientas, ¿verdad? Pero para entender lo que es lo que dicen. Y es interesante ver cómo se han intentado probar estas y cómo al fin y al cabo se logró demostrar estas, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a ver otra técnica de demostración. Dice la prueba doble. La prueba doble. ¿En qué consiste la prueba doble? Pues mire, recuerde, las bicondicionales son una forma corta de escribir dos condicionales, ¿verdad? Si usted dice P si solo si Q, que es una bicondicional, eso quiere decir que es una forma corta de decir si P entonces Q y si Q entonces P. ¿Qué nos indica o señala eso? Que si usted tiene un teorema en forma de bicondicional, tiene que probar dos condicionales. La que dice si P entonces Q y la que dice si Q entonces P. Se tiene que probar una condicional y su recíproco o converso, ¿okay? Hay teoremas que tienen la forma de una bicondicional que dice si P si solamente si Q, ¿verdad? Eso es lo que dice la bicondicional y se representa, recuerda, por ese símbolo, P si solamente si Q. Bueno, o P es una condición necesaria y suficiente para Q, o Q es una condición necesaria y suficiente para P, ¿verdad? Bien, pues fíjese que como esto es una forma corta de escribir dos condicionales, recuerde que esa bicondicional P si solamente si Q es una forma corta de escribir si P entonces Q y si Q entonces P. Cuando tengamos que probar un teorema en forma de condicional, hay que probar esas dos condicionales. Si parto de P tengo que llegar a Q y si parto de Q tengo que llegar a P. Y esas son las dos pruebas que hay que hacer, ¿verdad? Cuando usted tenga una bicondicional hay que hacer la demostración de dos condicionales. Si P entonces Q y si Q entonces P. Y claro, cada una de ellas usted la puede probar por el método directo, o puede probarlas por el método indirecto, o puede probarla con el contrapositivo, o una de ellas con el contrapositivo y otra con el método de contradicción, o una o ambas por el método directo, ¿verdad?
o ambas por contradicción o ambas por el contrapositivo. Puede ser distintas formas, ¿ok? Para demostrar ambas condicionales, ¿ok? Luego, ¿verdad?, cuando tengamos que demostrar un teorema en forma de bicondicional, tendremos que hacer la prueba de las dos condicionales envueltas. Y eso es a lo que se refiere la prueba doble, que si usted tiene un teorema en forma de bicondicional, hay que hacer dos pruebas, la de esta condicional más la de esta otra condicional. Y una vez la logra, pues sí probó el teorema, que es la bicondicional que le den, ¿ok? Por ejemplo, suponga que las siguientes afirmaciones son ciertas. La primera dice así: la primera dice: suponga, ya vamos a ver dos ejemplos, ¿ok? El primero dice: suponga que las siguientes afirmaciones son ciertas. La primera dice: me pongo los zapatos nuevos si hace calor. La segunda dice: me pongo los zapatos nuevos si, solo si, voy al cine. Tercera afirmación: ir al cine es una condición necesaria y suficiente para comer papas fritas. Cuarta afirmación, que voy a asumir que es cierta:
La D. Dice, si me pongo los zapatos nuevos, entonces no almuerzo a las 12 del mediodía. Y la quinta y última afirmación, que voy a suponer que es cierta, si no almuerzo a las 12 del mediodía, entonces hace calor. Pues pruebe el teorema. Que dice así: hace calor si y solo si como papas fritas. Bueno, vamos a la prueba de ese teorema. Lo primero que vamos a notar es que el teorema es una bicondicional. Fíjese que dice, hace calor si y solo si como papas fritas. Así es que tengo que hacer la doble prueba, ¿ok? O sea, tengo que hacer la demostración de dos condicionales. La condicional que dice, si hace calor, entonces como papas fritas. Y la condicional que dice, si como papas fritas, entonces hace calor, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo hacemos eso. Como hace la doble prueba, usted hace lo siguiente. Mire, primeramente pone una flecha que indica la dirección en la que vamos a demostrar. Cuando yo le pongo la flecha en esta dirección, quiere decir que aquí tengo la primera afirmación, si hace calor, y acá tengo la conclusión, entonces como papas fritas, ¿ok? En esta dirección se demuestra la condicional si hace calor, entonces como papas fritas. La condicional que va de aquí, de esta hipótesis a esta conclusión. Y después que hagamos esa demostración, entonces la tenemos que hacer en la otra dirección, la flecha en la otra dirección, que es la condicional. Si como papas fritas, entonces hace calor. Usted no tiene que escribir esto como parte de la demostración. Yo se lo puse aquí para identificarles que esa flecha quiere decir eso. Pasa inmediatamente a la demostración, ¿verdad que sí? Bueno, fíjese que la condicional que voy a demostrar tiene como hipótesis que hace calor, ¿verdad? Hace calor. Y tengo que argumentar válidamente hasta llegar a que como papas fritas, ¿ok? Vamos a hacerlo por el método directo, pues recuerde que como usted tiene una condicional, ¿verdad? Usted usa el método directo. Si tal cosa, partimos de la hipótesis para asumirla como cierta y argumentamos válidamente hasta que lleguemos a la conclusión que es que usted come papas fritas. Bueno, pero eso precisamente, con eso vamos a comenzar la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya prontito. Nos vemos entonces.